Estamos aquí de parte del grupo juvenil, lo que serían siendo los 4 grupos, que sería Génesis, una porra Génesis, Éxodo, ¿hay alguien de aquí de Éxodo? Ahí va, bien. Y Nazaret, ¿cómo están los de Nazaret? Y Confirmación, ¿dónde están los de Confirmación? Ahí hay varios. Bueno, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Entonces, ¿alguien tiene una por de casualidad? Si no, yo tengo una. Bueno, pues vamos a poner delante de Dios este momento de encuentro entre ustedes, hermanos y hermanas, adolescentes, jóvenes, profesionistas y un servidor. Estoy en una visita pastoral, la visita del pastor, y la intención es, como Jesús, el buen pastor que conoce a sus ovejas, que las ovejas lo conocen, escuchan su voz, lo siguen y no seguirán un extraño, pues yo no quiero ser un extraño para ustedes. Como obispo, que tal vez ustedes tienen pues esta visión de que es el que manda o es el de la jerarquía dentro de la diócesis de Saltillo, tal vez pueda parecer yo extraño o lejano. Bueno, una visita pastoral quiere lograr la cercanía del obispo con la gente, con todos los cristianos católicos de las comunidades. Y al venir aquí a Santa María, Reina de los Apóstoles, pues me es grato estar con ustedes para conocerlos, para que intercambiemos estas voces y no seamos extraños ni yo para ustedes, ni ustedes para un servidor. Algunos tal vez nos encontraremos en las confirmaciones, entonces pues ya serían 2 veces que me ven en la vida, ¿verdad? En esta reunión y luego en la confirmación, pero que no nos sintamos, ¿verdad? Lejanos o distantes, sino todo lo contrario, que podamos compartir nuestra fe, que podamos compartir lo que Jesús nos mueve a unos y otros para ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Entonces, muchas gracias por darse esa oportunidad de estar con un servidor. Gracias por recibirme aquí en su casa para intercambiar esta experiencia de cercanía de Jesús, buen pastor, con su rebaño. ¿Cómo se hizo sacerdote? ¿Cómo eligió ese camino? Bueno, pues a medida que uno va creciendo humanamente y cristianamente, se van abriendo horizontes para ser feliz. Creo que todos los que estamos aquí, cuando vemos a futuro la propia vida, sobre todo cuando uno está adolescente, joven, pues ve con esperanza la proyección de la propia vida, ¿verdad? Hay ganas de ser o de alcanzar o de lograr alguna meta, algún proyecto, alguna manera de ser feliz, pleno, significativo. Pues un servidor, dentro de mi proceso humano y cristiano de madurez, pues ocurrió eso. Ahora, bueno, yo cuando sea grande o cuando tenga que tomar decisiones sobre mi vida personal, profesión, estado de vida, ¿qué voy a hacer? Y como estaba en un ambiente cristiano católico, de un grupo juvenil, de apostolado, de retiros, de reflexión, de aprendizaje, de querer aprender más de nuestra fe, pero también de tener una experiencia más fuerte de Dios, pues me planteaba esa pregunta: ¿cuál es mi vocación? Fui aprendiendo las distintas vocaciones, la natural o la que es más común, la vocación al matrimonio, pero a lo largo de mi desarrollo académico, secundaria, prepa, carrera, me di cuenta que había otras vocaciones, ¿verdad? Estaba la vida religiosa o la vida consagrada, que podía yo consagrarme a Dios en un instituto de hermanos para
seguir un carisma, el carisma de la educación. Entonces me llamaba la atención, me invitaban y bueno, pues, pero yo dije, no, pues se me hace que no es por ahí. Sigo madurando, me sigo comprometiendo más con mi fe, con mi iglesia. Me doy cuenta pues que también hay la vida misionera. De repente llegaban ahí a la parroquia los misioneros de Guadalupe para invitar a hacer oración por los misioneros, a llevarse la revista Almas, e incluso si alguien tenía inquietud vocacional. Yo esa revista Almas, los misioneros de Guadalupe, la recibía porque mis papás eran bienhechores. Entonces la recibía yo creo que aprendí a leer ahí, ¿verdad? Y me llamaba la atención la vida de los misioneros en África, en Hong Kong, Japón, en Uganda, en Mozambique. Y, pues ha de ser padre, ¿verdad? Irse de misionero a uno de estos países a predicar el evangelio. Conozco también la vida sacerdotal, porque en el grupo juvenil en el que participo hay varios sacerdotes que nos asesoran, ¿verdad? Nos asesoran para las pláticas, nos asesoran con temas, nos asesoran para los retiros, nos confiesan, nos dirigen espiritualmente. Y dije, pues esta vida, esta consagración al Evangelio como sacerdote también es interesante, ¿verdad? Y bueno, yo tenía abierta cualquier posibilidad. Ciertamente me inclinaba más por el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque era lo común, es lo más natural o espontáneo. Y bueno, yo soy el mayor de mi casa, yo soy Hilario III, mi abuelo Hilario, mi papá Hilario, y dije, pues yo creo que me toca producir Hilario IV, ¿verdad? ¿Sí? Hay que cooperar con la dinastía, ¿verdad? Entonces, pues, y bueno, al ser el mayor, que ya estando en carrera, teníamos un negocio, ya estaba más involucrado, pues mis papás esperaban que yo tomara la batuta, ¿verdad? O recibiera la estafeta del negocio y que yo me involucrara en eso, ¿verdad? Entonces ese era mi horizonte. Pero pues ahí está pregunta fundamental, bueno, ¿y Dios qué quiere de mí, verdad? ¿Y Dios a qué me invita? Entonces, en ese contexto de ponerme delante de Dios y preguntarle, bueno, ¿y yo cómo me sueñas o cómo me ves, verdad? ¿Y en qué me invitas? Les pongo una anécdota muy interesante. Ya estaba terminando yo la carrera y ya tocaba, pues ya iba a trabajar de tiempo completo. Ya trabajaba, pero trabajaba ya de tiempo completo. Y dije, bueno, pues ahora que ya tengo un trabajo más firme, bien remunerado, de tiempo completo, pues ya hay que conseguir novia, ¿verdad? Porque pues ya la puedo sostener. Hasta antes, pues lo que yo ganaba, en aquellos tiempos había que aportarlo a la casa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tú lo que ganabas, firmabas el cheque por atrás, ¿verdad? Lo endosabas e iba directamente a la economía familiar, ¿verdad? ¿A cambio de qué? Pues de que siguieras ahí viviendo, te lavar ropa, comida, el carro, la gasolina, etc. Pero dije, no, yo creo que ya voy a buscar novia. Y en eso andaba, que fui fulanita, que esto. Y fui a misa. Y fui a misa, pues pues yo creo que era mayo, junio, por ahí. Y en eso estaba yo por dentro pensando sobre la posible novia y ya pues llega el Evangelio y ya me pongo de pie y digo, bueno, vamos a ver qué me dice el Señor. Y fue el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ese texto donde Jesús pasa delante del cobrador de impuestos, está Mateo sentado en la mesa, dice el texto, pues cobrando impuestos, recibiendo lana, y le dice, ven y sígueme, ¿verdad? Y Mateo, dejando todo, lo siguió, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor por ahí va la cosa. Y ya puse más medios para eso. Entonces, fue un proceso de discernimiento, de descubrir, bueno, el Señor qué me ofrece, yo a mí qué me gusta, para qué soy bueno, en qué creo que puedo desarrollar mis cualidades, los dones que Dios me ha dado, los talentos, y ponerlos al servicio de los demás, ¿sí?
creo que también 4 cosas a mí me ayudaron a descubrir mi vocación, el querer ser sacerdote, y se los comparto, porque creo que se aplica para cualquier vocación. Mi familia, en mi casa, la enseñanza de la fe católica, de la práctica, de la celebración, del servicio, pues ahí lo aprendí. Mi escuela, pues también, la experiencia de una escuela católica, pues la importancia de la vida de la gracia, de los sacramentos, del apostolado, del servicio a los demás, pues también ahí lo fui aprendiendo. Mis amigos más importantes en aquel entonces, pues eran los que habíamos estado más o menos desde la secundaria, la prepa, y que ahora estábamos en el mismo grupo juvenil. Y entonces formamos un grupo de oración de puros varones, éramos 8, y nos juntábamos de vez en cuando para hacer oración, rezar el rosario, ir a misa, la carne asada y todo lo que es más, ¿verdad? Entonces no crees que era medio fraudulento el grupo de oración, ¿verdad? Pero todos traíamos la inquietud de qué quiere Dios de nosotros. Entonces, con el paso del tiempo, pues que ya me voy al seminario, y el otro, pues yo también ya me voy con un religioso, y yo ya me voy al seminario. Y para cuando me doy cuenta, yo era el único que todavía no tomaba ninguna decisión, ¿verdad? Otro dijo, no, yo ya traía a su novio y todo, y está felizmente casado. Y en ese contexto también digo, bueno, Señor, ¿y yo qué onda, verdad? Y bueno, pues mis amigos que también quieren responderle a Dios, mis amigas también que le quieren responder a Dios, que quieren tener también una experiencia fuerte de Dios, pues nos fuimos involucrando en eso, ¿verdad? Y pues obviamente el apostolado. Hacen falta sacerdotes, batallamos para conseguir quien nos confesara o para que fuéramos de retiros, porque íbamos creciendo. Y eso me llevó a tomar la decisión, ¿verdad? Un proceso de discernimiento, qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que aspiro yo en la vida, cómo me veo feliz, cómo me veo pleno, cómo me veo profundamente amado. Y dije, pues voy a poner los medios. Y así fue. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil para usted? O bueno, lo más difícil y lo más bonito para usted es ser obispo. Bueno, creo que lo más difícil, lo que me preocupa más y que, vamos a decir, que me pide más atención, desgaste intelectual, psicológica, afectiva, espiritual, pues es el conducir a la diócesis, tomar las decisiones adecuadas para que nuestra diócesis de Saltillo, es decir, la Iglesia Católica en Saltillo, vaya por el buen camino que Dios quiere, ¿verdad? Acuérdate que obispo viene de una palabra griega que significa episcopo, ¿verdad? Y episcopo está emparentada con, o episcopio, yo sería un episcopio, ¿verdad? ¿Conocen los telescopios? ¿Verdad? Tele, lejos, scopio, observar con atención, ¿verdad? Microscopio, ver lo pequeño, ¿verdad? Estetoscopio, lo que utilizan los médicos, ¿verdad? Para observar sintiendo, ¿verdad? Oyendo. Periscopio, en los submarinos sale un artefacto que permite ver alrededor, ¿verdad? Pues yo soy un episcopio. El episcopio es el que ve desde arriba, que vigila, que está atento, que cuida desde arriba, un supervisor. Y para mí lo más difícil, más preocupante, o lo que pues es precisamente hacer ese trabajo de supervisión, de estar atento al cuidado de sacerdotes, religiosas, laicos, niños, jóvenes, adultos, mayores, para que vivamos bien como hijos e hijas de Dios. Y las decisiones que implica, ¿verdad? Parroquias, sacerdotes, colegios, cambios de sacerdotes, invitar religiosas o de otras partes, o las vocaciones, las pastorales, familiar, juvenil, todas
liturgia, etcétera, estar al tanto, ¿verdad? Como este supervisor, ¿verdad? ¿Qué es lo más bonito de ser obispo? Es que como estoy llamado a ser sacerdote, configurado con Jesús, buen pastor, maestro, sacerdote, guía, servidor, pues el ser obispo me obliga o me invita o me permite parecerme más a Jesús, o sea, es parte de mi chamba y es parte de mi realización, ¿verdad? Sí. Configurarme con Jesús, buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces eso creo que es lo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo veo ahorita con las visitas pastorales, con el trato con ustedes o con la gente que ven a Jesús en un servidor, ¿verdad? Y me muestran cariño, respeto, confianza, me piden una bendición, me piden que rece, me piden que les ayude y siento que se lo piden a Jesús. Yo sé que ese cariño, esa admiración, es para Jesús, ¿verdad? Y entonces pues yo disfruto y me siento pleno de que sea Jesús conocido, amado y servido, ¿verdad? Entonces eso es lo más padre, yo creo que de mi vocación sacerdotal, que me permite compartir con Jesús todo este cariño, toda esta devoción y poder ser facilitador de esa presencia de Jesús. Gracias, Mariana. Bueno, yo soy Luz María, soy del grupo de Nazaret, del grupo de profesionistas. Bueno, la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué consejo o, bueno, más bien opinión, y sí que nos aconseja a compartir cuando jóvenes igual de nuestra edad nos dicen, creo en Dios, pero no en la iglesia? Yo creo que es una tendencia, un trending topic, como le dicen ahora, ¿verdad? De divorciar o separar la creencia o la confianza en Dios de la creencia o la confianza o la pertenencia a una iglesia, ¿verdad? Tú sabes que desde el punto de vista sociodemográfico, si tú te vas a INEGI, cada vez más personas se declaran así, o sea, no ateas, pero no necesariamente afiliada a una institución religiosa, ¿verdad? A una iglesia o a una religión, ¿verdad? Entonces, creo que esta postura es entendible porque, por una parte, es cierto que buscamos, cada uno de nosotros como seres humanos, la relación personal, directa con Dios, ¿verdad? Hay un valor ahí, creo en Dios. Es decir, hay algo, reconozco que hay algo en mi interior que estoy hecho, estoy abierto, que soy capaz de entrar en relación con alguien que le llamo Dios, ¿verdad? Y que lo reconozco como creador, lo reconozco como la fuente de mi vida, lo reconozco como el que por quien estoy creado a imagen y semejanza, o no sé, es imposible no tener una creencia en Dios sin ciertos datos, ¿verdad? De la propia historia o de la historia de la humanidad, ¿verdad? Todos tenemos algún prejuicio con respecto a Dios, pero todos, humanamente hablando, por nuestra espiritualidad, estamos abiertos a la trascendencia. Somos, se dice a veces en filosofía, en teología, somos capaces de Dios. Y eso es muy bueno, ¿sí? Ahora bien, esta experiencia de Dios, que queremos que sea directa, que queremos que sea individual, que tal vez no tenemos mucha confianza en las mediaciones, y menos en una mediación institucional, humana, pues pareciera que lo pudiéramos dar, ¿verdad? Pero somos humanos, no tenemos una espiritualidad desencarnada, no somos ángeles. Si fuéramos ángeles, no necesitamos iglesia, porque nuestra relación con Dios de conocimiento, de adoración, estaríamos, ¿verdad?, como los ángeles, ¿verdad?, alabando a Dios y reconociéndolo. Pero somos humanos, ¿sí? Y los humanos necesitamos mediaciones, ¿verdad? ¿Sí? Ninguno de nosotros conoce la realidad
directa, necesitamos la mediación de los sentidos, ¿verdad? ¿Sí? Los ojos, los oídos, todos los sentidos, la sensibilidad. Todos necesitamos, somos interdependientes, necesitamos de alguien más que me ayude incluso a ser yo mismo, ¿verdad? Entonces sí necesito mediaciones. Incluso con Dios necesito una mediación que me ayude a profundizar en esa capacidad y que me pasar de la capacidad a la actualidad, que, como dicen ahora, que hay que activar esa capacidad. Te pongo estos wifis, ¿no? Está el módem ahí, y la señal está ahí, ¿verdad? Pero si tú tienes tu teléfono en modo avión, no se conecta, ¿verdad? ¿Sí? Si yo me quiero conectar, tengo que quitar el modo avión y tengo que hacer el vínculo, ¿verdad? Con esta mediación que se llama módem, o con un satélite, lo que tú quieras. Tenemos que hacer eso. Humanamente necesitamos mediaciones para poder tener esa experiencia de Dios, ¿verdad? Y es lo que en nuestra creencia cristiana católica es la iglesia. El Señor Jesús, ¿verdad? El Dios hecho hombre, al encarnarse, al aceptar nuestra humanidad, puso una mediación, ¿verdad? Nuestra misma humanidad. Por eso, si tú quieres comprender bien el misterio de Dios, ¿verdad? Tienes que vivir plenamente humano, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista de fe cristiana, porque Dios se hizo humano y Él, pudiendo hacerlo directo, ha escogido nuestra humanidad, nuestra manera de ser, que estamos creados a imagen y semejanza de Él, como la manera de comunicarnos. Y somos interdependientes, nadie se hace solo, por más que sea yo autodidacta y autosuficiente y necesito de mediaciones, ¿verdad? La iglesia es esta mediación que Dios nuestro Señor ha diseñado o ha previsto en su providencia para que nosotros tengamos experiencia de Dios, ¿verdad? En nuestro corazón junto con los demás. Por eso para nosotros como cristianos católicos es muy importante la iglesia en cuanto cuerpo místico de Dios, ¿verdad? Formamos parte de este cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces sí necesitamos, ¿verdad? A la hora de los trancazos, ¿verdad? Cuando yo me quiero conectar directamente con Dios, necesitas un modelo, necesitas, ¿verdad? Una mediación, ¿verdad? Que cada religión va poniendo sus protocolos, ¿verdad? Y va diseñando su manera de conectarse con Dios, ¿verdad? Que si la meditación, que si esto, que si los sacrificios, que si las liturgias, que si lo que tú quieras. Nuestra iglesia católica, al fundarse en Jesús y creer que Dios se hizo hombre, nuestra humanidad y nuestra manera de ser humanos nos ayuda a conectarnos con Dios, a creer en Dios y aprender de Él, pero también no nos ayuda porque somos falibles, ¿sí? Y eso es lo que a veces está de fondo como antivalor en el no creo en la iglesia, ¿verdad? Porque si le escarbas, generalmente hay o una decepción, o una desilusión, o un fracaso, o un rechazo, o no me gusta este tipo de iglesia o este tipo de religión que me enseñaron o que aprendí o con lo que me relacioné, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero tarde que temprano vas a tener que encontrar, ¿verdad?, ese protocolo o esa mediación o esa interrelación humana, comunitaria, para poder también descubrir el amor de Dios. Por eso es importante cuando le dicen a Jesús cuál es el mandamiento más grande, ¿verdad? Sí. Para los que, si fue en verdad yo puedo creer en Dios y no creer en la iglesia, pues sería amar a Dios, punto, ¿verdad? Y no amar a los demás. ¿Para qué? Y Jesús nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu persona, con toda tu humanidad, para que eso, ¿verdad?, y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el amor al prójimo y el amor a Dios se va concatenando la iglesia o la religión o la manera de amar a Dios,
ser amado por Dios, amar al prójimo, sentirme amado también, ¿verdad?, por los demás y amarme a mí mismo. Entonces yo por ahí daría esa explicación. Necesitamos esta mediación, necesitamos signos y símbolos, ¿verdad? Sí. Nos gustaría que todo fuera, ¿verdad?, intuición, pero somos humanos, ¿verdad? Necesitamos, pues también para el amor necesitamos bechos, bachos y apapachos, ¿o no? Pues sí, si yo te digo te quiero mucho, pero nunca te doy un beso, un abrazo, oye, pues, o no te doy un regalito, no te doy nada, dice, oye, pues que se vea, ¿verdad? Sí. Que puede mal interpretarse, que puede mal usarse, que podemos ser nosotros, tener errores y poder dar una imagen errónea o imperfecta de ese amor a Dios y al prójimo, sí. Y tal vez por ahí va la cosa del rechazo, ¿verdad? ¿Qué les parece si vivimos mejor nuestra fe cristiana católica, ¿verdad?, y nuestra experiencia de iglesia, para que creo en Dios y creo en la iglesia en cuanto me ayuda a creer en Dios de la mejor manera? Más o menos por ahí te respondería. ¿Usted qué es lo que le gusta ver en una parroquia a la que visita y qué es lo que usted ha visto que es nuestro punto fuerte aquí? Bueno, cuando he visitado las parroquias, creo que llevo como 30 y tantas, 35, 36. Lo que me gusta ver es este deseo de las personas que se sienten parte de la parroquia o de la iglesia de manera activa, consciente, comprometida, el gozo de sentirse amados por Dios, ¿verdad? Yo veo personas que se sienten amadas, que se sienten gozosas, que se sienten en esa libertad de los hijos de Dios. Ojo, no significa que al creer o al comprometerte o al pertenecer no tienes problemas, desafíos, pruebas, ¿verdad? Es parte de la vida y es parte de la vida del creyente, ¿sí? El creer en Dios no es una burbuja protectora que te exime o que te exenta de los retos y los desafíos, las luchas, las broncas, los dolores de la vida diaria. Te da un tipo de seguridad que trasciende todo eso, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y a mí me ha gustado mucho que lo veo en las personas que participan en nuestra iglesia, ¿verdad? Que pueda tener situaciones difíciles, adversas, o situaciones muy gozosas, muy bendecidas, y eso refuerza su identidad cristiana, su confianza en Dios nuestro Señor y su relación con Jesús, ¿verdad? De lo que he visto aquí en estos 2 días aquí en Santa María Reina de los Apóstoles, me ha gustado mucho el espíritu de iniciativa. Veo que al menos todas las personas con las que he dialogado, que pertenecen y son activas en los diferentes grupos, una gran iniciativa, o sea, un gran deseo de proponer, como dicen ahora, proactivos, ¿verdad?, de realizar proyectos, actividades, experiencias de Dios que nos ayuden a seguir creciendo. O sea, no veo instalación, no veo siempre, así como que sean nada más por costumbre o por obligación. Veo iniciativa, veo que el amor de Dios y la experiencia que tienen del amor de Dios los impulsa, los avienta a buscar más, y eso está muy padre. Bueno, volvemos a Nazaret, por sí, acá. Y bueno, a mí me gustaría comprender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Luego como si me causa mucha confusión. Bueno, pues bienvenida al club, llevamos 2000 años, ¿verdad?, tratando de entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Decía un maestro que nos daba, bueno, a mí no me dio, pero daba la clase de Trinidad, se llamaba de Deo Uno et Trino, ¿verdad?, de Dios uno y trino, y empezaba a plantear desde la teología bíblica, de la tradición, los santos padres, cómo se va dando esta reflexión sobre el Dios que es uno y a la vez es trino. Y entonces ya explicaba, ¿entendieron? Y todos los seminaristas decían, sí, bueno, pues déjenme volver a explicar porque no deben entender.
Cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, estamos hablando no de algo incomprensible, pero sí de algo que supera naturalmente nuestra capacidad humana de entendimiento. Es una verdad sobrenatural y por lo tanto sobrepasa nuestro entendimiento racional. Bueno, entonces, si Dios se hizo hombre y habló a nuestra manera y habló de manera que nosotros entendiéramos, ¿cómo vamos a dar con ese misterio y cómo vamos entendiendo esa doctrina trinitaria? Por analogías, por comparaciones, ¿verdad? Es decir, para nosotros es muy difícil porque vivimos en un mundo espacio-temporal marcado por la materia, que haya algo que sea uno y que sea triple al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. No lo entendemos porque para nosotros la individualidad está sesgada por la materia, ¿verdad? Entonces es bien difícil para nosotros entender eso. Y nuestras maneras de entender la realidad espacio-temporal y de la materia, pues no comprendemos. ¿Cómo puede ser algo, ¿verdad?, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene tres maneras de subsistir, pero una sola, ¿verdad?, naturaleza divina, un solo Dios en tres personas o en tres subsistencias, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos ha permitido entender esto? Pues la revelación, ¿verdad? Cómo Jesús habla de que el Padre y yo somos uno, ¿verdad? El Padre y yo enviaremos al Espíritu. Entonces, cuando se va entendiendo todos los pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento y los pasajes del Antiguo Testamento que nos van preparando, podemos decir, ¿verdad?, que aunque no terminamos de entender, sí podemos asumir esta presencia de un solo Dios en tres personas. Y se ha buscado analogías, las tres facultades del ser humano, ¿verdad?, el entendimiento, la voluntad, la memoria. Se ha buscado en la manera en que el amor se da, ¿verdad?, el amor que engendra, el amor que se compromete, el amor que expira, ¿verdad?, que trasciende, ¿verdad? O diferentes aspectos de la naturaleza que nos pudieran hablar de un Dios trino y uno. Para nosotros, el Padre como el origen de todo, ¿verdad? Lo decimos en el credo, más básicamente, ¿verdad? Pero esa capacidad de amor no se queda encerrada en sí mismo, ¿verdad? Y entonces engendra, ¿verdad?, al Hijo, y utilizamos esa imagen humana de paternidad y de filiación, ¿verdad?, que se ama a sí mismo, y al amarse a sí mismo, bueno, pues engendra al Hijo, ¿verdad? Y el amor que fluye entre ellos, pues no puede ser diferente, tiene que ser el mismo Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo. La manera como el Padre habla de sí mismo, engendra el Verbo, pues también es la manera en que se ama, ¿verdad?, con perfecta capacidad, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos en eso, ¿verdad? Nosotros tampoco no lo entendemos, porque cuando yo te digo, o yo me entiendo a mí mismo y me amo a mí mismo, no engendro yo un clon mío, ¿verdad? ¿Sí? Yo necesito la materia y necesito complementarme con alguien más, ¿verdad?, complemento del varón, para poder engendrar a una tercera persona, ¿verdad? Pero somos tres diferentes. En Dios no es así. En Dios es un solo Dios, tres maneras de subsistir, o tres maneras en que se va manifestando la única divinidad. Como paterno, origen, como Hijo, muy amado, Verbo, que es enviado para redimir, y el Espíritu Santo, que es el amor que fluye entre el Padre y el Hijo para santificar, para meternos en el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo lo entiendo? Pues a rodilla pelona, ¿verdad? Es decir, hay que meternos en la oración, hay que ir desarrollando también en nuestra vida, creados a imagen y semejanza de Dios,
esta capacidad de amar de Dios para poder ir entendiendo este misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder también relacionarnos con Dios de esa manera, ¿verdad? Me relaciono, yo bautizado, tú bautizada, estás configurado con Jesús, ¿verdad? El Hijo muy amado, el Verbo que se ha hecho humano para que los humanos nos acerquemos a Dios. Entonces también, en la medida que tú desarrolles tu amor filial como hija de Dios, vas entendiendo también tu realidad personal de hija de Dios. Mi Padre me ama y está orgulloso de mí. Yo le correspondo, ¿verdad?, a ese amor a mi Padre Dios, y voy también experimentando este flujo del amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Me siento ungida, me siento como Jesús, llena del Espíritu para hacer presente en el mundo a Dios, ¿verdad? Entonces, pues es una experiencia muy íntima, no por eso irreal, ¿verdad? No por eso incomprensible, pero va en este proceso de meternos en el misterio de Dios, ¿sale? Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la más grande desilusión en su vida y cómo la afrontó? Fíjate que nos desilusionamos cuando tenemos ilusiones, ¿verdad? Generamos ilusiones de nuestra vida, no está mal, pero tal vez no es el ideal, por las expectativas que nos hacemos, ¿verdad? Hay una diferencia entre expectativa y esperanza. Yo genero expectativas acerca de lo que yo puedo, acerca de lo que me gusta, como que las expectativas están muy centradas en nosotros mismos y generalmente en nuestra visión de nosotros mismos, y a veces también hay un poquito infectada por el egoísmo, la soberbia. Y entonces yo me hago ilusiones, ¿verdad? Yo me hago ilusión de que yo puedo o yo quiero y me gustaría alcanzar con el mime conmigo para mí, ¿verdad? Entonces cuando yo me quedo en ese ámbito de una expectativa que depende todo y únicamente de mí, pues me genera una ilusión y luego ya viene la desilusión. Y me agüito, y me frustro, y me enojo, y echo... ¿sí? Que puede ser con respecto a un proyecto mío o con alguien más, ¿verdad? A veces me hago ilusiones con alguien, ¿verdad? ¿Sí? Novios y novias, cuando andan quedando y cosas de esas, nos hacemos ilusiones, ¿verdad? Ya lo dijo el profeta Juan Gabriel, yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas ilusiones, ¿verdad?, acerca de otra persona, que la hago depender de mí, lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que necesito, lo que yo, pues termina en desilusión. Y en cambio, cuando tengo esperanza, propongo lo que yo quiero, espero, o lo que aspiro, pero también me pongo en manos de Dios. Bueno, Señor, ¿y tú qué tienes preparado para mí? Y el Señor generalmente sobrepasa nuestras expectativas, ¿sí? Entonces, cuando dices, ¿qué es lo que más me dice la mayor desilusión? Pues soy yo mismo. Lo que yo creo, lo que yo puedo, lo que yo pongo de confianza en mí mismo, solo en mí mismo. Es cuando me he desilusionado, me he frustrado, me he enojado, me han dado ganas de aventar todo por un tubo, ¿verdad? Pero cuando recapacito digo, pero tengo esperanza. Y voy a esto que quiero, que alcanzo o que aspiro, todo eso, lo pongo junto con Dios, o lo pongo en manos de Dios. Y Señor, ¿y tú qué onda con esto? ¿En qué me ayudas o qué me invitas? Generalmente eso se abre mucho más de mis expectativas. A veces hay esa frase, ¿verdad? Esto superó mis expectativas, ¿verdad? Es cuando le damos chance a la realidad y le damos chance a Dios que nos sorprende, ¿verdad?, que nos maravilla. A eso los invitaría yo. Cuando yo me quedo encerrado en mí mismo, tiendo mucho a desilusionar, ¿verdad? Porque no salgo de mí mismo, ¿verdad? Pero cuando me pongo delante de Dios, abro esa expectativa, tengo esperanza y generalmente recibo mucho más y mucho mejor de lo que yo esperaba o la expectativa que yo tenía. Cuando me he sentido muy bendecido, cuando me he sentido muy agraciado, cuando me he sentido
realizado en mis esperanzas cuando me pongo en manos de Dios, ¿verdad? ¿Tan, tan? Bueno, queremos agradecerle que haya venido a Gracias. tomar el tiempo de algunas preguntas, nos faltaron varias y ojalá pudiera venir más al tiempo, poder poner otra vez este panel para volver a contestar algunas preguntas. Ajá. Y de parte del grupo juvenil le tenemos un regalo, la sudadera y la camisa misionera. Eso, muy bien. Para